poquito de teoría en el medio, así, y después vamos a hacer el práctico, que es muy sencillo, los dos prácticos son muy sencillos, pero vamos a comenzar con eso. Ya somos 19, creo que estamos en la cantidad y en el número más o menos apropiado. Ahí les he mandado a los cabezas de grupo. Buenas tardes, Franco, David, Joffre. Che, ahí les he mandado a los cabezas de grupo 2 emails. Cada uno es con el trabajo final. Hola, Yemina. Hola, Ana Paula. Le he mandado con una carta, una plancheta de acá de la zona para el trabajo final, con los puntos marcados y las características de la traza que vamos a realizar, que vamos a ejecutar durante el trabajo final. De eso vamos a hablar un poquito más allá, hacia el final de la clase. Quiero decirles de que se lo he mandado hoy, quiero después confirmación que lo han recibido bien, que lo tienen, y vamos a hablar ya acerca del final de la clase un poquito antes, a ver qué actividades tienen que hacer con ese trabajo final, que vamos a empezarlo a partir de esta clase. Le vamos a dedicar unos minutos al final de la tarde. Y también les he mandado a los 3 cabezas de grupo, les he mandado los datos de estos prácticos que vamos a desarrollar ahora. Y que con eso ustedes tienen para ejecutar el trabajo de práctico que vamos a hacer ahora, que es sencillísimo, pero bueno, tiene que sentarse y hacerlo. Y el otro es empezar la actividad con el trabajo final. Así que dicho esto, voy a compartir pantalla con ustedes y vamos a alargar. Quiero decirle, mientras busco aquí el comienzo, de que este es el apunte que ustedes tienen, así que es más bien escuchar un poco. Les voy a dar, basado en el apunte que ustedes tienen ahí, está la página del apunte que les dio el ingeniero Junta, en la página 95 a la 104. Acá están los dos temas. Vamos a hacer alguna modificación del segundo tema, pero el primero, distancia de detención, es prácticamente lo mismo. La distancia de detención es prácticamente el mismo tema. Lo que sí que aquí no está incluido el desarrollo del práctico en la teoría esta. Así que yo ahí voy a salir de aquí, voy a poner un dibujito, les voy a explicar cómo hacer el práctico, y bueno, y ahí en base a eso ustedes desarrollan el práctico número 3. Así que bueno, la distancia de detención, que es lo que tienen en pantalla ustedes, se ha denominado la distancia que recorre sobre una calzada en condiciones favorables un conductor de habilidad media, manejando a la velocidad directriz un vehículo en condiciones mecánicas aceptables, desde el instante en que observa un obstáculo imprevisto en el camino, hasta en el momento que se aplica los frenos y se detiene. Este párrafo es la definición de distancia de detención. Fíjense ustedes que son 2 o 3 conceptos básicos. Es, en condiciones normales, el que maneja el vehículo, es en condiciones normales de transitabilidad de la calzada, o sea, la calzada en condiciones normales, ni con hielo, ni con agua, es en condiciones normales mecánicas el vehículo. Acá no se va con un Fórmula 1 con las amarillas o con las cubiertas más blandas, sino en condiciones normales. Y es el momento en que ustedes observan un obstáculo en la calzada, le dan la orden al pie a apretar el freno, empieza desde ese momento, desde la orden que usted les da al pie a apretar el freno,
el instante en que van a recorrer unos metros, en un instante T1, en un tiempo T1, hasta que se detiene el vehículo en un tiempo T2 completo. ¿Por qué? Porque evidentemente el vehículo, desde el momento que ustedes le dan la orden al cerebro y el cerebro acciona el pie sobre el pedal del vehículo, ustedes van a gastar un tiempo. Ese tiempo lo calculamos, es un tiempo que recorre una distancia L1 en un tiempo T1, y después, hasta parar el vehículo a frenar, hay un tiempo T2 que recorre una distancia L2, que la vamos a calcular a las dos. Esas dos, D1 y D2, o L1 y L2 si ustedes quieren llamarle, son las distancias que va a recorrer el vehículo para lograr frenar y no llevar por delante el obstáculo que ustedes han visto. Entonces, esta distancia de detención es muy importante. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que tener a lo largo de toda la traza la visibilidad y de frenar antes de llevárselo por delante, antes de colisionar con el obstáculo. Entonces, es importantísimo tener esa distancia de visibilidad para poder hacer toda esta acción, todo este fenómeno de acción que tenemos desde que damos la orden hasta que nos detenemos con el vehículo y no llevar el obstáculo puesto. Todo esto en condiciones, voy a reiterar, normales. Acá no hay nada raro. Esto en condiciones normales. Si ustedes van a 180 o 200 kilómetros por hora, no es la velocidad directriz de una ruta nuestra. Puede ser una velocidad directriz de una autopista en Europa o en Estados Unidos, pero aquí no lo es. Así que bueno, es eso lo que quiero decirle. Son todas estas... una propuesta, digamos, de cosas normales para nosotros. Así que esa es la distancia de detención. Entonces vamos a ver que esa distancia de detención va a tener un tiempo de percepción y reacción T1. Esa distancia de percepción, ese tiempo T1 de reacción, desde que ustedes le dan la orden, empiezan a apretar y accionar el pedal, como dice en el párrafo siguiente, seguramente va a estar entre 0,3 y 0,4 segundos. Entonces, va a depender evidentemente de cada ser humano, de cada organismo, pero en general está entre 0,3 y 0,4 segundos aproximadamente, desde que yo le doy la orden y aprieto y acciono. Ese es el tiempo T1, y en ese tiempo T1 el vehículo sigue caminando y recorre una distancia L1 a una velocidad directriz, que es con movimiento uniforme, desarrolla esa distancia L1. Esa velocidad, esa distancia L1 va a ser igual a V1 por el tiempo T1. La distancia, la velocidad que va a recorrer, la distancia que va a recorrer, entonces L1 va a ser la velocidad directriz por el tiempo T1 dividido 3.6. Como esto lo queremos tener, lo tenemos, en kilómetros por hora a la velocidad directriz, y L1 y L la queremos en metro, tenemos el tiempo en segundo, lo queremos reducir todo a hora y llevar a metros, entonces hacemos 1000 arriba dividido 3600, le va a quedar V1 con la velocidad directriz por L1 dividido 3.6. Y ahí le quedan metros, que es la distancia L, que ustedes van a calcular. L1. Entonces la distancia L1 es el momento o la distancia que recorre el vehículo, dentro que yo le doy la orden, aprieto el pedal. Desde ese momento, en todo ese transcurso de la orden y todo lo demás, va a ir a recorrer unos metros, una distancia L1. El tiempo de frenado, o sea, el tiempo que transcurre desde que el conductor acciona el pedal del freno hasta que el vehículo se detiene, es la distancia L2, como dice el párrafo B. Ese tiempo, esa distancia, las vamos a calcular ahora. Ese tiempo T2 que el vehículo recorre con movimiento uniforme retardado, la distancia L2, hasta que se detiene, se considera un camino de estas
de esta forma, digamos, un camino en pendiente. Este es el vehículo que vamos nosotros manejando y va recorriendo con esa velocidad directriz una distancia L2. Vamos a ver cuánto es la distancia L2 que recorre el vehículo a esa velocidad. Entonces vamos a tener esta forma de presentar el consumo de distancia que va a tener ese vehículo en la distancia L2 una vez que yo apreté el freno, cuánto va a recorrer ese vehículo a la velocidad directriz uniformemente, la velocidad directriz en un movimiento uniformemente retardado. Y aquí vamos a analizar este vehículo y vamos a ver que en paralelo a la pendiente vamos a tener P por el coseno de alfa por F, o por el coeficiente de fricción, que es nada más y nada menos, el coeficiente de fricción va a ser igual a nada más y nada menos que el rozamiento de la cubierta sobre el piso, que va a estar dado por el peso y la situación de el pavimento y de las cubiertas. Ya dijimos que era todo normal, así que no hay nada a considerar. Vamos a tener unas tablas más abajo donde sí consideramos esta situación. Entonces tenemos P por el coseno de alfa por F y P por el seno de alfa. Estas dos son las que se contraponen a que a P por el coseno de alfa coeficiente de fricción. Para vencer esa fuerza, seguir transitando. Si no se para. ¿Se le está escuchando cortado o soy yo? No puede ser, porque el otro día ya me pasó. A ver, que hable otro. No, se escucha cortado, profe. ¿Escucha muy cortado? Lo último que dijo, sí. Ahora se lo está escuchando bien, pero no sé cuánto. Bueno, vamos a hacer un poquito. Si nos escuchamos muy cortado, nos vamos a otra plataforma. Bueno, se les salió la presentación. ¿Se fue? Ah, entonces se cortó internet por aquí, me parece. A ver. Ahora se le está escuchando bien, parece que mejor. Puede ser que se haya cortado en un segundo. ¿Estamos viendo ahora? Sí, sí. Bien, ¿desde dónde no escucharon o tienen? Vamos a empezar desde el punto B. Total, tenemos Cuando empezó a explicarlo esa misma imagen. Bien. Vamos a empezar desde el punto B. Dijimos que teníamos el punto 1, la distancia que recorría L1, que era la velocidad V1, velocidad directriz V1, por el tiempo T1, dividido 3.6. Esa era la distancia que recorría en el momento que le damos la orden al pie en apretar el pedal del vehículo. Y después la distancia L2, que es el momento desde que yo aprieto, desde que yo piso el pedal, hasta que el vehículo se detiene. Esa distancia V2 que recorre en un tiempo, esa distancia L2, perdón, que recorre en un tiempo T2, la consideramos de la siguiente forma. En una pendiente, con un vehículo acá dibujado, como ustedes ven, y una fuerza que tiene que vencer el vehículo, que está dada por la fuerza del peso del vehículo propio, P por el seno de alfa, que tiene aquí, más P por el coseno de alfa por el coeficiente de fricción. Este coeficiente de fricción es nada más y nada menos que el rozamiento que tienen las cubiertas con el pavimento que tenemos ahí. Dijimos que esto es todo en condiciones normales. Aquí no hay nada raro, no hay humedad, no hay hielo, no hay cubierta gastada, todo en condiciones normales. Así trabajamos para tratar de calcular la distancia de detención. Entonces tenemos que la distancia L2 la vamos a calcular y vamos a ver que la fuerza que tenemos que vencer o que el vehículo debe vencer para seguir caminando o seguir transitando esa pendiente va a ser igual a P por el seno de alfa más P por el coseno de alfa por el coeficiente de fricción F, que es esta fórmula que tiene aquí abajo. Si este alfa es muy pequeño, si la pendiente es muy pequeña, el seno de alfa
es igual a la tangente de alfa, el seno de alfa igual a la tangente de alfa, es igual a I, a la pendiente. Y el coseno de alfa se hace igual a 1. Así que con esta condición de pendiente muy pequeña, o sea, prácticamente horizontal, lo que vamos a ver es que la fuerza va a ser igual a P por la pendiente I más P por el coeficiente de fricción F. Entonces, la fuerza queda P por I más P por el coeficiente de fricción F. Si la pendiente es muy pequeña, si trabajamos en horizontal. Como la pendiente, esta pendiente que ustedes tienen aquí, puede ser positiva o negativa, y positiva es cuando subimos, y negativa es cuando bajamos. Entonces, lo que hacemos es que la fuerza va a ser igual a P por el coeficiente de fricción más menos I, que puede ser positiva o negativa, depende en qué condiciones ustedes estén trabajando con la pendiente del terreno. Esta fuerza F, en la distancia L2, en esta distancia L2, la fuerza F realiza un trabajo, Ese trabajo es la fuerza por la distancia. Y a su vez el trabajo es igual a la energía cinética de esto. O sea que el trabajo que realiza esto, de recorrer de aquí hasta aquí, L2, es igual a la energía cinética. Por lo tanto, la energía cinética va a ser igual a la masa por la velocidad directriz al cuadrado sobre 2, igual entonces la masa sobre la aceleración de la gravedad por la velocidad directriz al cuadrado sobre 2, que sale de aquí. La masa es el peso sobre la aceleración de la gravedad. Por lo tanto, va por la distancia L2 va a ser igual a P por la velocidad directriz dividido 2 por G, que es esta que está acá arriba. Igualamos, entonces, T igual a la fuerza por L2, la fuerza reemplazamos con la ecuación que teníamos acá arriba, P por F más menos I, es muy sencillo, de esta manera lo aclaramos. L2 igual directriz al cuadrado sobre 2 por G por el coeficiente de fricción más menos I. El P se va, porque evidentemente lo tenemos uno de cada lado, y como la velocidad directriz es en kilómetros por hora, el G es en metros por segundo al cuadrado, lo que vamos a hacer es una reducción de unidades para tenerlas todas en metros, y hacemos esta ecuación aquí. L2 igual a velocidad directriz por mil al cuadrado, que son 1 kilómetro, dividido 1 hora, 3.600 segundos, por 2 por 9.81, nos queda velocidad directriz al cuadrado sobre 254 por el coeficiente de fricción más menos I. Esto, si consideramos entonces la distancia L1 que recorre el vehículo desde el momento que nosotros le damos la orden al pie, apretamos el pie contra el pedal L1, más todo lo que recorre el vehículo desde que nosotros apretamos el pedal hasta detenerse, L2, va a estar igual dado a la distancia de detención. Esa es la distancia de detención que está dada por esta ecuación. Velocidad directriz por T1 sobre 3.6 más velocidad directriz al cuadrado sobre 254 por el coeficiente de fricción más menos la pendiente del terreno. Esa es la distancia de detención que debemos calcular para no tener ningún tipo de problema si nosotros observamos el objeto, a una distancia igual a D1 o mayor a D1, si fuera necesario, para nosotros tener todas las posibilidades de ver observar el objeto, dar la orden de pisar el pedal y detenernos antes de esa distancia de 1, o por lo menos igual a la distancia de 1 para no colisionar con el objeto que hemos observado. Esto es muy importante porque vamos a ver
nosotros a continuación el desarrollo del práctico que vamos a hacer con esta distancia de detención, que es la suma de L1 más L2. Esta fórmula es la fórmula general a aplicar para calcular la distancia de detención. Entonces, la distancia de la distancia de detención en metro, la velocidad directriz, el tiempo de presión-reacción, el coeficiente de fricción longitudinal y el valor absoluto de la pendiente. Y aquí dice que el factor F de la fórmula engloba además el F, coeficiente de fricción, el peso del vehículo, la resistencia que pone el aire, la resistencia de los engranajes del motor, la resistencia al rodamiento, la resistencia de los pequeños comparada con los, son muy pequeñas comparadas con la fricción en sí. El valor de T y F aceptables, la distancia anterior resulta la siguiente fórmula. Y aquí tienen ustedes el cuadro 2.1, la distancia de tensión en función de la velocidad directriz. Aquí tienen velocidad directriz y el tiempo de percepción y reacción, el coeficiente de fricción interna y la distancia de 1 de detención calculada en este cuadro, para situaciones normales de pavimento y normales de conductor y vehículo. Después, hay otros valores y acá hay una posibilidad de calcular el coeficiente, si no lo tienen, el valor F, el coeficiente de fricción, donde ustedes tienen la velocidad aquí arriba, acá arriba, o aquí abajo, como quieran, entran con la velocidad en kilómetros por hora directriz, cortan esta curva y se van aquí y pueden obtener el coeficiente de fricción de las velocidades que necesiten en cualquier situación. Hasta 140 kilómetros por hora tienen la posibilidad de calcularla. Esto es, son coeficientes de fricción determinadas por la ASO para pavimentos normales. Y para pavimentos húmedos, ustedes pueden tener aquí valores máximos seguros para pavimentos húmedos, lo mismo, velocidad directriz, distancia de tensión, coeficiente de fricción, que aumenta porque es, digamos, fíjense que cuando tienen coeficiente de fricción normal, digamos, disminuye, y este coeficiente de fricción aumenta en la medida que ustedes tienen pavimento húmedo. ¿Por qué? Porque evidentemente la distancia tiene que ser mayor de frenado. Tienen que aumentar la distancia de frenado. Y la velocidad es que ustedes tienen máxima segura, kilómetros por hora. Bueno, ahí tienen y hacerse algunas preguntas. ¿Lo perdimos? No escuché más. ¿Cómo? Ah, que se dejó de escuchar durante un buen rato recién. Pensé que se me había cortado a mí, de hecho. No, se está escuchando medio cortado ahora. Para el final nomás. Lo último que mencionó después de la velocidad directriz, o sea, la diferencia de velocidades. Y ahí se cortó bastante. Bueno, a ver. Bueno, a ver. Si... Igual se venía escuchando bien, si quieres seguir, de última le avisamos cuando se corte. He dicho al final de estos cuadros, no he leído todo, sino les he contado un poquito de cada uno de los cuadros, lo que hay, que tienen, cómo pueden calcularlo. Casi rara que ver aquí. Que tener yo que la influencia de la pendiente la tienen aquí, ustedes aquí en kilómetros por hora. En pendiente. Cuestiones de las pendientes, dice, por ejemplo, la pendiente para automóviles si es negativa, perdón, y van en eso, ustedes tienen la posibilidad de tener la perspectiva mucho más alejada, es decir, la visión mucho más. De arriba van a ver
influyente en la... Profe, se está cortando bastante más seguido ahora. Desde que empezó a hablar la distancia de tensión para camiones no se está entendiendo nada. Sí, no se escucha, profe. De hecho, Bueno. hasta ahora no lo he escuchado volver a hablar. Ahí está. Bueno, No sé si por ahí quiere probar con otra plataforma. Es que yo le tengo mucha desconfianza a esta plataforma, la de la facultad. bueno, hasta Para mí ahora es una veníamos bien. cuestión... Veníamos bien hasta para- ahora, ¿no? Pero si hay que cambiar, cambiamos y ya lo cambiamos. Y nos dejamos de embromar. A ver, vamos a cambiarla. ¿Quién arma? ¿La armo yo? Como quiera.